Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a todas las personas que se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube, que se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, o bien simplemente que escuchen los videos y compartan el enlace con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que este material viaje lo más posible y llegue a donde tenga que llegar. Ya teníamos algunos meses sin subir material, así que vamos a dar continuidad a la lectura de una novela en la que nos quedamos, El monstruo pentápodo, de la autora mexicana Liliana Blum. Este es el fragmento número 9. Si les interesa observar los fragmentos anteriores, en la descripción de este video dejaré esos enlaces. Diario, 16 de agosto 2014. Hace un año que llegué aquí. Siento que por lo mismo tengo que escribir algo hoy. Pero ¿para quién escribo en realidad? Ya no sé. Al menos es algo con que llenar las horas. Hay días en que estoy segura de que nadie va a leer esto y aunque me frustra un poco, también me da más confianza para expresarme. Es un alivio depositar todos mis pensamientos en estas hojas de papel. Es como hacer limpieza a fondo en una casa muy sucia. Mis propias acciones se ven ahora distintas, ajenas. ¿Les pasará así a todos los que están en la cárcel? La verdad es que durante los últimos días en la casa de Raimundo, mi vida empezó a desmoronarse. Cada día era más difícil sobrellevar esa dualidad, estar enamorada de él y saber lo que hacía con la niña, el tener que compartirlo a él y a la vez ayudarlo a cuidarla. Me resistía por igual a tenerle lástima y celos a esa criatura. La confusión interna me estaba destrozando. Si llegaba a salir a la calle, todo me parecía incorrecto, fuera de lugar. La gente con sus malas caras, gordos deformes, un tráfico agresivo sin tregua, los edificios escarapelados y con grafitis, los baches de las calles, el polvo, el cielo de un tono lodoso y sucio, el hedor a orines de las paredes, la mierda de los perros sobre la banqueta, la basura acumulada en las coladeras. La fealdad me rodeaba. Seguramente había partes de la ciudad que no eran así, pero yo solo me fijaba en lo horrible. El mundo era un espejo en el que se reflejaba el interior de mi mente, lo que yo sabía que sucedía en mis propias narices y trataba de negar la mayor parte del tiempo. No podía confiar en nadie. Mi mundo se volvía más pequeño cada día y comenzaba a ahogarme. Al mismo tiempo, también había momentos en los que era capaz de desligarme de todo, como si fuera una psicópata, una enana psicópata. El horror. ¿Cómo explicarlo? Acostada en mi cama, con los ojos cerrados, podía percibir mi entorno desde lejos, como un pájaro que vuela por encima de lo que sucede en el suelo. Las cosas se cruzaban frente a mis ojos, pero no me incumbían, muy parecido a mirar un documental en la televisión. Calmada, sabía cómo sucedía todo. Él violaba a la niña y yo no sentía miedo, ni asco, ni compasión. Mi punto de vista era frío, sin emociones. Si acaso tenía cierta curiosidad, pero nada más. La escena quedaba grabada en mis nervios ópticos, no en mi corazón. Lo más difícil de explicar es que nunca vi nada en concreto, solo la veía antes o después de que sucediera. Y sin embargo, tenía los elementos para ver como si fuera un juguete desarmable y solo tuviera que unir las piezas. Lo que esporádicamente me hacía a mí, se lo hacía a ella. Yo conocía bien su cuerpo desnudo y el de ella también, pues la había ayudado a bañarse y vestirse muchas veces. Éramos casi de la misma altura. Podía visualizar sin problema en mi mente todo lo que pasaba en el sótano. La única diferencia era que yo anhelaba esos encuentros y para ella resultaban el peor de los infiernos imaginables. Y de pronto salía de ese trance y mi cerebro se volcaba en mecanismos de negación
muy complicados. Ahora hasta utilizo el vocabulario de la psicóloga, pero tiene sentido porque lo que no se puede concebir en la imaginación no se puede realizar. La idea de lo que sucedía en la casa era horripilante, imposible. El que alguien estuviera al tanto de eso y no hiciera nada era inimaginable. Entonces, no podía ser cierto, ¿verdad? Me estaba volviendo loca, sí. De ese punto en adelante pasaba a sentir celos, a temer que él fuera a abandonarme. Si él me dejara, yo tendría que ser otra vez la enana que atrae miradas morbosas, burlas, compasión ajena, caras de asco. Un futuro de soledad y celibato hasta morir. ¿Podría volver a eso? Mi novio, el amor de mi vida, era un pedófilo que tenía a una niña secuestrada en el sótano de la casa en donde yo vivía con él. Ahora sé que hay cosas tan espeluznantes que no se pueden comprender en el momento en que suceden. Hay otras que ni siquiera se pueden concebir. Cuando pasa el tiempo, cuando quedan cenizas y todos se han ido, una se da cuenta de lo que sucedió en realidad. Quizás eso significa tocar fondo. El mundo cambia a tal punto que ya no se puede volver a lo que era. Me avergüenza decir que en mi caso no fue porque quise hacer lo correcto, sino porque el más puro egoísmo me llevó a actuar. No puedo olvidar esa tarde. Yo comía galletas y navegaba en la red en busca de noticias sobre nuestro caso. Me incluía porque estaba al tanto de que había participado como cómplice. Era nuestro caso. Todos los días peinaba los sitios de noticias en busca de... ¿Qué esperaba encontrar? ¿Que la policía tenía pistas? ¿Que había sospechosos? Me era imposible no revisar las noticias. Con el transcurso de los meses, al parecer, la madre perdió las esperanzas y la policía, que si acaso por la presión de los medios hizo algo al principio, terminó por abandonar la investigación. Si es que alguna vez la iniciaron, claro. A falta de cadáver, se manejaba la teoría de que la niña fue llevada al extranjero. Estaba ya en la lista de alertas de la Interpol. Sin dejar de masticar, pensé en lo absurdo que era buscar fuera, cuando ella estaba en la misma ciudad, mucho más cerca de lo que nadie podría imaginarse. Las apariciones de la madre en televisión fueron disminuyendo y las hojas con la foto de Cintia en los postes terminaron por desaparecer debajo de ofertas de trabajo, perros extraviados y anuncios de grupos musicales. Acerqué la mano al paquete de galletas, vacío. Yo había empezado a comer mucho, muchísimo. Frente a la computadora o la tele, me acompañaban pastelillos, papitas o las sobras de la comida que yo misma cocinaba. Nunca fui una varita de nardo, pero solía comer con cierta moderación, porque una enana no se puede dar el lujo de ser obesa. Ahora, mis caderas eran igual de anchas que las de una mujer frondosa de tamaño regular, pero mis piernas medían menos de la mitad. No podía evitarlo. Desde hacía unas semanas, un hambre urgente y desconocida para mí me obligaba a comer todo el tiempo. Me puse de pie sobre la cama para verme en el espejo del tocador, que me bastaba para ver mi cuerpo entero. El reflejo era el de una enana gorda. Mis brazos, mis piernas, todo era más grueso y ancho. Me fijé en el vientre, redondeado y terso, lleno de estrías. Por lo regular uso vestidos, pero creo que si hubiera intentado ponerme unos pantalones ya no me habrían quedado. Y los pechos, que de unos días a esa fecha me dolían, también habían aumentado de tamaño. Pensé en cómo últimamente se desbordaban del brasier y hacían que me viera fatal. Me dejé caer de sentón sobre la cama. No podía ser. Recordé las náuseas que me habían atormentado 2 o 3 meses antes, pero que un día desaparecieron como si nada. Me emocioné y me llené de miedo al mismo tiempo. Una vez más mi mente se dividía en perfectos opuestos. Ya era tarde para salir, pero al día siguiente, muy temprano, con la excusa de comprar jabón y champú, pasé a la farmacia por una de esas pruebas de embarazo. De la cajita
Saqué una cosa larga y blanca. Leí las instrucciones y oriné en el lugar indicado, mojándome las manos. Pasaron unos minutos que me parecieron eternos. Dos rayitas paralelas se hicieron visibles. Vi mi imagen en los azulejos del baño, mi frente de delfín, nariz de botella, la peor noticia de mi vida. ¿Qué hacer con ese pedazo de plástico? Lo envolví en papel de baño y lo puse en el fondo del bote de basura. Corté varios pedazos de papel higiénico, los hice bolita y los puse arriba. Mi respiración estaba agitada como si hubiera corrido kilómetros. Claro que aquella prueba de farmacia podría estar equivocada. Una vez escuché a una de las señoras de la natación decir con tristeza que creía estar embarazada, pero que ese tipo de pruebas daban falsos positivos a veces. Lo mejor era un estudio de sangre. Un par de días después, en cuanto terminé de alimentar a Cintia y Raimundo se fue a la obra, fui a un laboratorio en el centro para hacerme los análisis. Tuve que esperar hasta la tarde por los resultados. Para volver a salir, le di la excusa a Raimundo de que mi mamá necesitaba que la ayudara a llenar unos papeles para un seguro. Una señorita con bata blanca me entregó un sobre cerrado. Lo abrí allí mismo en la recepción. 4 meses de embarazo. Rompí el papel y regresé a casa. Me sentí morir. Las enanas, al tocar fondo, caen más abajo que los demás. Tal vez algunas personas sí notaron algo, pero no les importó. ¿Por qué tendrían que decir algo? Al final del día, el sótano de la casa me pertenece a mí. Es mi reino y solo yo entro en él. Todo mundo en el área lo sabía. Eso incluía a mi esposa, mis hijos y mis inquilinos. Ninguno de ellos pudo alguna vez entrar por la fuerza a mi reino, ni siquiera preguntarme qué hacía yo allí. John Glatt, Secretos en el sótano, la vida de Joseph Fritzl. Noticias. A veces resultaba difícil creer que era cierto. ¿Cuántos hombres como él fantaseaban toda su vida con hacer lo que él había hecho, pero se morían al final sin haberse atrevido? No se trataba nada más de poseer al objeto del deseo, sino poder tenerlo siempre, como un canario que canta en exclusivo para ti, y tú sabes que es solo tuyo y de nadie más. Era muy afortunado, sí, pero no en el sentido de alguien que encuentra un billete de lotería tirado sobre la banqueta y resulta ser el ganador del gran premio. No, su suerte consistía en saber lo que quería y haberse propuesto conseguirlo. No había sido una labor fácil. Pensándolo bien, se lo merecía. Era su derecho sentirse así, una sensación casi mágica. Raimundo parecía Raimundo al estar revisando los avances de los albañiles en la obra, o sopesando un aguacate en el supermercado para comprobar su madurez. Pero no era él, sino que su cuerpo contenía en su interior a otro hombre, como aquellas muñequitas rusas que su madre tenía en la sala. Raimundo era también ese otro que hacía apenas un rato había incrustado sus dedos en aquella carne infantil o besado esa carita hermosa, aunque intentara huir. Suya, solo suya, vivía en un estado perpetuo de maravilla. Entró a la cocina y vio a Aimé sentada con un periódico extendido frente a ella sobre la mesa. El olor a café y a pan tostado dominaba el ambiente y, por un instante, tuvo una regresión de las mañanas en que aparecía los sábados en la cocina, legañoso y hambriento, y su madre ya estaba desayunando. La enana levantó la vista y le sonrió. A su lado había una torre de 3 panes untados con mantequilla y el frasco de mermelada abierto con una cuchara adentro. Apenas pudo saludarlo porque tenía la boca llena. Visiblemente, trataba de masticar con rapidez para tragarse aquello. Le hizo pensar en un roedor. Tuvo que esforzarse para darle un beso en la frente. No la vio a los ojos. Centró toda su atención en el lunar que tenía en la punta de la nariz. ¿Cómo estás, mi amor? Por supuesto que no quería saber cómo estaba.
Solo podía pensar en la niña allá abajo, esperándolo perpetuamente. Pero sabía que Aimé necesitaba reafirmaciones a lo largo del día para saber que todo iba bien. No podía descuidar a su aliada más importante. Se fijó en ella. Comenzaba a adquirir la forma de una manzana o un cerdito en dos patas, pero no sería él quien se lo dijera. Era cierto lo que comentaban otros hombres sobre que las mujeres, no bien se sentían seguras en una relación, se dejaban ir y se volvían unas vacas. Pero mientras fuera capaz de bajar al sótano y ocuparse de Cintia, en realidad no era importante. ¿Había subido unos 10 kilos? Sin duda no era su imaginación. Bien, cerró el periódico y apoyó los codos sobre la mesa. Perdón, es que ayer no cené. Excusándose como todas las gordas. Lo conmovedor es que ella pensara que a él le importaba. Se sentó en la silla contigua, sacó el chicle de canela que traía en la boca y lo envolvió en una servilleta antes de tomar uno de los panes. Masticó, pensativo, sin despegar la vista de la ventana. Tenía que ocuparse del jardín, necesitaba organizarse, planificar todas sus horas. No podía perder el balance y descuidar las cosas que por lo regular estaban bajo su cuidado. Todo debería parecer normal. ¿Y qué hay de nuevo? Dijo, señalando el periódico con un gesto de la ceja. De eso nada. La enana giró ligeramente la cara hacia el closet que iba a dar al sótano. Pero hay otras cosas. Abrió el diario hasta encontrar una página. Mira esto. Una chica de 16 años mató a su compañera de prepa asestándole 65 puñaladas. Raimundo abrió los ojos parodiando sorpresa y se puso de pie para sacar una cerveza del refrigerador. ¿Qué le habrá hecho la amiga para que la matara así? Abrió la botella y le dio un trago largo. Subió fotos de su amiga a Facebook, desnuda. Él giró la botella ámbar entre sus manos. El vidrio estaba frío y húmedo. Arrancó la etiqueta con la uña del índice. ¿Es normal que las amigas intercambien fotos de ellas encueradas? ¿O cómo es que las tenía? Aimé guardó silencio y levantó los hombros. La nota no abundaba en esos detalles. No importa. Raimundo dio un trago rápido. Qué desleal haber subido sus fotos privadas. Pasó la yema del dedo anular alrededor de la boquilla. Yo creo que merecía lo que le pasó. La pigmea hizo ese gesto que a él le parecía horrible y que al parecer era su forma de sonreír. Así serían todas las de su tipo. Parecía nerviosa, balanceaba sus piernas por debajo de la mesa. Aunque sus piernas siempre habían sido gruesas, era evidente que de unas semanas a la fecha habían doblado su tamaño y estaban surcadas por venas hinchadas y azules. La miró en silencio. La carne de sus brazos ya no era tan firme y la piel que asomaba por su escote se veía rugosa por exceso de sol. Estaba en esa edad indefinida en que no podría considerarse ni vieja ni joven. Si no tuviera ese defecto congénito, sería como una de esas matronas italianas de edad indefinida, de cuerpo pesado y lento, bonachona y propensa a mandar, con ojos caídos y mirada húmeda, líquida, como los alcohólicos. Pero su condición la volvía una mezcla de muñeca, señora y niña, algo perturbador y desproporcionado. Raimundo obligó a su mente a pensar en Cintia allá abajo. Podría apostar lo que fuera a que ella también pensaba en él en ese mismo instante. Obvio, no de la misma manera. Tampoco se hacía ilusiones a estas alturas. Aunque ya habían pasado varios meses, se resistía a quererlo. Seguía aterrorizada de él, a pesar de que la mayoría de las veces se hacía pasar por el gemelo bueno. Más de lo que quisiera, en realidad. Le traía dulces, juguetes, o la dejaba jugar con el perro. Lo más importante, si jugaba el papel del hermano bueno, no la tocaba. Y aún así, la chiquilla le tenía miedo, como si él diera rienda a sus deseos todo el tiempo. Eso era ofensivo. ¿Es que no se daba cuenta de su gran esfuerzo para contenerse? La tenía a su disposición.
Podía hacer lo que quisiera con ella y, sin embargo, se frenaba. No contaba para nada ese esfuerzo. No en balde se dice que las mujeres son unas ingratas desde chiquitas. La enana terminó de engullir el último pan. Se limpió las migajas que habían caído sobre su blusa y caminó hasta el refrigerador para servirse un vaso de leche. Otra noticia. Se murió el hombre más gordo del mundo. Él salió de sus pensamientos, vio al pequeño ser bambolearse de vuelta y subirse a la silla con dificultad. ¿Qué? Bueno, ya no era el hombre más gordo del mundo al morir, le sonrió. Tenía los bigotes teñidos de blanco y eso hacía más evidente la presencia de aquel vello facial que tanta repugnancia le causaba, como todas las capilaridades del cuerpo femenino adulto. Se murió de gordo. Hizo un gesto a la enana para que se diera cuenta de que tenía la boca sucia. Ella se detuvo a ponderar la pregunta por unos segundos antes de limpiarse los labios con una servilleta. De hecho, no. Aquí dice que se murió de complicaciones por una dieta muy estricta. Extendió los brazos hacia Raimundo y a él le parecieron las protuberancias que salían del caparazón de una tortuga de plástico que vio el otro día en la juguetería al buscar una muñeca para Cintia. Quería bajar 250 kilos el pobre. Él ya había notado que Aimé tenía debilidad por ese tipo de noticias. ¿Sería que los fenómenos les cautivaban, las historias de fenómenos más desgraciados que ellos mismos? A veces parloteaba por horas contándole esas historias sin darse por enterada de cómo la quijada de Raimundo se iba tensando o sin captar el silencio vacío que caía sobre los dos cuando ella al fin se callaba y él miraba hacia algún punto indeterminado, perdido en sus propios pensamientos. Se obligó a tomar esas manos gordezuelas entre las suyas. Y entonces de lo otro, nada de nada. Ella movió la cabeza negativamente. De su cuello grueso brotaron un par de lonjas pequeñas que desaparecieron en el momento en que se quedó inmóvil mirándolo. Nada. Sonriendo, jugueteaba con sus dedos. Eran gruesos y parecían orugas rosadas. Parece que en este país todo se olvida muy rápido. La miró sin saber si el comentario tenía algún significado adherido al reverso. ¿Estaba hablando como si fuera una cómplice o estaba frustrada porque las cosas son así en México? Pero sus ojos no le dijeron nada. Ya estaba mirando con gula una caja de mazapanes cerca del tostador que él había comprado el otro día para Cintia. Miles de personas desaparecen cada año. No se puede buscar por siempre a todos, dijo Raimundo descansando las manos sobre el estómago. Él mismo había sido parte de la búsqueda inicial cuando la comunidad manifestó cierto interés por ayudar. Había acompañado a otros hombres a hacer rondines por las calles de la ciudad y se había ofrecido a pegar volantes en los postes y paredes. Pero el ímpetu de la gente se había deslavado por completo para el tercer mes de la desaparición. Los que colaboraron de cualquier manera sentían que ya habían hecho su parte. Si la niña no era encontrada, quedaba en manos de Dios y sus caminos misteriosos. Seguirían teniendo a la inocente criatura en sus oraciones, eso sí. ¿Cuántas veces había sonreído sin querer al caminar hombro a hombro con los demás voluntarios? La sensación de poder se le trepaba por los pies y recorría su cuerpo entero hasta salírsele por los brazos musculosos como los de Popeye, su caricatura favorita de niño. Buscaban a Cintia, hacían conjeturas y teorías cerradas sobre su paradero y el motivo de su ausencia, pero solo él conocía la verdad. Allí, junto a ellos, fingiendo preocupación, sabía exactamente en dónde estaba la niña. Tenía que hacer un esfuerzo especial por esconder su sonrisa de satisfacción. El otro día la vi. Aimé soltó las manos de Raimundo y se paró a buscar su cajetilla de cigarros. ¿Puedo? Él se sobresaltó. A veces se ponía a pensar y se le olvidaba que estaba acompañado. Asintió a lo del cigarro por compromiso. No le gustaba que fumara,
pero era condescendiente. Hasta la persona más virtuosa era víctima de algún vicio en la vida. El suyo era bastante impopular comparado con el tabaco. Si aquel ser deforme quería embadurnar sus pulmones de chapopote, estaba en su derecho, sobre todo considerando la gran ayuda que le proporcionaba en aquel asunto. Aimé lo encendió, dio una calada y lo puso en el cenicero que él le acercó. Al menos que no ensucie, pensó Raimundo. ¿En dónde la viste? En el andador Constitución. Volteó la cara a la derecha para exhalar el humo y le regaló su perfil de nariz de gancho y frente bulbosa. Fui a comprar unos esquites para Cintia. Las fosas nasales de él se dilataron. Apretó los puños, pero no dijo nada. Si la enana ya sabía que le disgustaba que saliera sin su permiso, dejando sola a la niña, ¿por qué lo desobedecía? Ella pareció leerle la mente y agregó: tenía mucho que me los estaba pidiendo la pobre. Dejó la vista clavada sobre la mesa mientras seguía. No creí que le hiciera daño a nadie si iba rápido y le traía uno. ¿Y te vio? No, claro que no. Tomó la cajetilla para sacarle la funda de celofán e intentó ponerla de vuelta en su lugar. Estaba tomando un café con otras dos mujeres. ¿Cómo se veía? Muy flaca. Entornó los ojos como recordando la escena. Despeinada, con ojeras. Él dejó salir un suspiro. La mamá de Normita también había pasado de vestir como una prostituta callejera a las fachas de una señora con muchos años de matrimonio. ¿Podía confiar en que Aimé no había hablado con aquella mujer? Tamborileó la mesa con los dedos. El berrido de un camión de bomberos invadió el ruido normal de la calle, alto y agudo hasta perderse en la distancia. No, si hubiera tenido contacto con la mamá de la niña, ni siquiera habría mencionado que la vio. Ya tengo hambre. Raimundo se resbaló en la silla con la mirada perdida en el periódico. De reojo, vio que el duende que tenía por novia se bajó de la silla, sacó del refrigerador el paquete de tocino, trajo las tortillas y dispuso todo junto a la estufa. La forma en la que se contoneaba al caminar le causaba mucha gracia a Raimundo. Siempre se había considerado un buen mimo. El otro día había hecho una imitación tal vez un poco cruel, pero muy divertida, de la enana mientras estaba con Cintia. Se puso de rodillas para emular las piernas cortas de Aimé y avanzó bamboleándose torpemente de un lado a otro, como un pollo de cuerda, con movimientos erráticos y ojos viscos. Raimundo se había reído hasta que los músculos de su estómago le dolieron, pero a la niña no le pareció gracioso. Se quedó mirándolo con los ojos llenos de lágrimas y los dientes de conejito mordiendo el labio inferior. Aguafiestas. Aimé regresó a la mesa para servirle café y decirle que en un momento estaría listo su desayuno. Le dio la espalda, fue a sacar 6 huevos de una gallina de alambre y empujó el banco para alcanzar las hornillas y la sartén. Rompió el primer cascarón. Se mordió los labios, como si quisiera decir algo y se reprimiera. Terminó de vaciar los 6 huevos y tiró a la basura la pila de cascarones, embonados uno dentro de otro. A él no le gustaba ver basura o cosas fuera de su lugar, mucho menos en la cocina. Parecía que iba aprendiendo. Bien. Raimundo la miró con interés. ¿Estaría escondiendo algo? Ella tomó una espátula y mezcló las yemas y claras. El tocino se freía salpicando gotas de grasa sobre la estufa. Sin dejar de mover su bracito ridículo, ella se volvió discretamente a verlo. Nada. No iba a sorprenderlo jamás. Él se puso los anteojos y fingió leer las noticias al mismo tiempo que acercaba la taza de café a sus labios. Apenas se giró, la enana, él volvió a mirarla. Quería que se sintiera observada y exhibiera por sí misma las señales de culpa. Cuando ella le trajo el plato con su desayuno, él sonrió como sonríen los buenos esposos en las películas. Le acarició la mejilla y ella bajó la mirada. Raimundo se concentró en comer, ignorándola por completo. Ella se excusó diciendo que iba a ver si la niña necesitaba algo.
En cuanto estuvo solo, cerró los ojos e imaginó el cuerpo desnudo de Cintia. En el momento en que él quisiera, podría poseerla, ella abajo disponible para él. Ninguna opción más que estar allí. Solo había que bajar al sótano y listo. Se tocó el miembro, tenso debajo de su pantalón. Quizá le pediría a Aimé que fuera a conseguir algunas cosas al supermercado y entonces él visitaría a su tesoro. Terminó de comer. Empujó el plato frente a él y cruzó los brazos detrás de su cabeza. Eso era la felicidad. Diario, 28 de septiembre 2014. Nunca pensé en la maternidad porque las mujeres como yo solo podemos aspirar a criar gatos hasta la muerte. Siempre imaginé mi futuro como una de esas ancianas que cuando mueren, algún vecino guiado por el mal olor descubre su cuerpo carcomido por las mordidas de los gatos que siguen esperando su lata de atún. Si eso era deprimente, me alentaba a pensar que al menos no me había tocado vivir en la época donde la única opción para un enano era el circo, o en la antigua Grecia en donde tiraban a los deformes por un barranco. Todavía hay personas con acondroplasia que trabajan como bufones en los espectáculos de lucha, en el circo o como payasos para fiestas infantiles, pero ya no son las únicas posibilidades. Allí estaba ese actor de Juego de Tronos, tan guapo y tan famoso. Yo misma era recepcionista en la escuela de natación, un trabajo mediocre y completamente normal. A pesar de todo, me quedaba claro que ser madre no era para mí. Y como nunca me había planteado la posibilidad de serlo, al recibir las pruebas positivas de mi embarazo, no supe cómo reaccionar. Supongo que las mujeres normales las educan desde niñas para esperar un futuro de boda, marido e hijos. Yo no recuerdo haber tenido muñecas con forma de bebé. ¿Será que mi propia madre no quiso alentarme para desear algo que nunca iba a tener? Y ahora los resultados del laboratorio aseguraban que yo tenía poco más de 16 semanas de embarazo. Sensaciones que no conocía recorrieron mi cuerpo. No sabía si eran sentimientos, ideas o algo físico. Estaba alerta y al mismo tiempo a un paso de desmayarme, contenta y con el llanto asomándose a mis ojos. ¿Qué me estaba pasando? Me sentía otra persona. Seguía siendo una enana, pero mi interior se volvió diferente, y no solo porque había un cuerpo minúsculo allí dentro. Era como si alguien hubiera cambiado de lugar las piezas de un reloj y se alteraran todas las funciones. Me toqué el vientre y percibí un movimiento interior. Yo no sé si para esa etapa del embarazo fuera posible sentir ya las pataditas del feto. Realidad o una jugada de mi imaginación, algo vivo empujaba por debajo de mi piel y movía mi mano. Si tuviera que señalar el instante en que sospeché que Raimundo y yo no estábamos predestinados a estar juntos hasta el fin de nuestros días, sería ese. El amor de mi vida, sí. Me pregunté si era mi alma gemela en verdad o solo el único hombre que se había fijado en mí. Suena estúpido pensar en eso desde el lugar en donde estoy ahora, pero en ese momento me lo cuestioné por primera vez. No es que hubiera dejado de amarlo, fue solo que aquellas dudas vinieron a mi cabeza como no lo habían hecho antes. Me avergüenza admitir que estoy segura de que todo mundo ya había pensado esto al enterarse de mi relación con él, o cuando comenzamos a vivir juntos, excepto yo. Hay preguntas incómodas que no nos atrevemos a hacernos porque intuimos que la respuesta no nos gustará. Yo lo amaba y no me importaban las causas que lo habían movido para acercarse a mí. Incluso lo seguía queriendo tras enterarme de esa otra parte de él, aterradora y enferma. Es verdad que tras varios meses de tenerla en casa ya no me creía la historia, si es que alguna vez me la creí de veras, de que Cintia estaba allí porque él quería ayudarla. Con todo y eso, lo lógico, lo correcto, hubiera sido que yo dejara de quererlo, pero mis sentimientos seguían siendo los mismos. ¿En qué me convertía eso? Fue mi embarazo lo que me puso en un dilema.
Ay, de veras que soy un monstruo. Me di cuenta de que a pesar de estar enamorada de él, también lo sentía por mi bebé. Ahora sé que es algo totalmente distinto, querer a un hombre y querer a un hijo. Siempre se habla del amor de pareja y del amor de madre como algo muy diferente, aunque en la práctica se experimenta de una manera muy parecida. Yo pasaba días y noches pensando en esa criatura que tenía dentro. Fantaseaba con escenarios que se parecían a la publicidad de la televisión. Yo y mi hijo abrazados sobre la cama, yo alimentándolo con papilla, yo cambiando pañales, poniendo su tina para el baño, mirándolo dormir. A veces mis fantasías se volvían pesadillas e imaginaba su muerte. La sola idea me hacía llorar, inconsolable. Sí, era igual que estar enamorada. Yo no tenía la experiencia, pero pensaba que así se sentían las mujeres que aman a más de un hombre, culpables y sin dudar sobre lo que pasa dentro de su corazón. Estoy segura que en el fondo todas deben de tener su favorito. Yo lo tenía. Recuerdo que me acosté boca abajo muy despacio para no lastimar al bebé. Hundí la cabeza en la almohada y lloré durante un buen rato, sin miedo a que él me descubriera porque no había regresado del trabajo aún. Si al menos tuviera una amiga a quien contarle, o pudiera tenerle la confianza a mi mamá. En mi mente se mezclaban todas las posibilidades, miedos, suposiciones, dudas, incluso lo que no me atrevía a preguntarme porque no quería saber la verdad. Lo de él y la niña era una enfermedad, un gusto pasajero. ¿Qué? ¿Algún día él podría ser un papá normal para mi hija? Un dolor de cabeza comenzó a atosigarme con fuerza, como si un insecto aguijoneara mis ojos desde adentro. Me quedé dormida por no sé cuánto tiempo. Desperté hambrienta y con una resolución muy clara sobre qué hacer. Ya sé que mi pensamiento no era lógico, ni mucho menos, pero en ese momento para mí tenía sentido. Decidí que no haría nada hasta tener alguna certeza, alguna señal. Desde que tengo memoria, he creído en las señales. Bien, vamos a dejar nuestra lectura hasta aquí el día de hoy. Espero que la disfruten y nos vemos la próxima. Gracias.